Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de City Corners Off Record, donde nos gusta platicar de todo y al mismo tiempo de nada. En esta ocasión vamos a dar ahí un recorrido por algunos recuerdos que tenemos sobre la zona del Boulevard de los Héroes. Esto lo grabamos cuando estábamos haciendo la narración de ese video, que por cierto ese día estaba haciendo mucho viento cuando lo grabamos el recorrido. Así que si ya vieron el video, las disculpas del caso por el ruido del viento, pero eh, estaba fuera de nuestro alcance. Bueno, aquí los dejo con esta plática un poquito larga sobre muchos recuerdos de la zona del Boulevard de los Héroes. ¿Sabes qué? Eh, un día de estos alguien publicó una foto vieja del Boulevard de los Héroes. Yo no sé si vos te acordás, pero sobre la calle Gabriela Mistral está el Burger King. Ah, pues, pero ahí originalmente nunca estuvo un Burger King. Ahí había un McDonald's. Vi la foto. Y al fondo se encontraba unos restaurantes, pero no me acuerdo de qué. Sí, toda esa zona era de Ah, restaurantes y cosas, pues, o sea, eh, así que en ese momento estaban construidos sobre casas que estaban ahí en la zona esa de la, no sé si ahí es la Miramonte o todavía, o es la, ¿cómo es que se creo llama? que esa es la colonia La Buenos colonia Buenos Aires, Aires. creo que sí. Ajá. Y como creo que de la colonia Buenos Aires hay varias etapas. Sí, Ujú, sí, son un montón de etapas, todo eso. ujú. Sí, pero recuerdo haberlo visto en YouTube, en el Facebook, esa foto. Bien Sí, interesante. sí, de hecho, en ese McDonald's particularmente, ahí tenían separado el espacio y para el área del lo que ahora conocemos como el área para fiestas infantiles o el área de entretenimiento para niños. Ujú. Entonces, McDonald's fue uno de los primeros lugares que ofreció el servicio de celebrarte el cumpleaños. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, bueno, antes no había cable, ¿verdad? Entonces, entonces se tocaba ver jardín infantil los domingos, ¿verdad? Sí, Y en esa época había una sección que me imagino que era patrocinada por McDonald's, en donde salía una señora que era, bueno, me imagino que no era tan señora, ¿verdad? Yo porque como estaba chiquito la veía ya mayor, grande. pero le decían la señorita McDonald's. Entonces ella llegaba y entonces llegaba a hablar cosas, ¿verdad? De que vos podías celebrar tu cumpleaños ahí, que no sé qué, y que con los personajes de McDonald's y todo, porque cabal, o sea, yo me acuerdo que fui una vez a un evento así y cabal, estaba Ronald McDonald, estaban los demás muñequitos de McDonald's, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y estaba, y había payasos y todo, y el, para entonces no existía la cajita feliz. Eso es, eso es un No, invento más reciente. es más reciente. Entonces no existía la cajita feliz, pero el menú, digamos, que te daban de la comida era una queso burguesa con papas chiquitas y tu gaseosa, ¿verdad? Tu Coca-Cola chiquita, con mucho hielo, por supuesto. Ujú. Ajá. Y eso era. Yo, vi Entonces, me acu- yo lo que me acuerdo de ese McDonald's era que cabal, el área de juegos estaba decorada con los personajes, los primeros. sí, por eso estaba Ajá, todo eso. estaba el ladrón, estaba una que era Cabales. una que era una hamburguesa, uno que era un Big Mac y así, Sí, de vea. eso sí me recuerdo Ajá. bastante. Entonces, McDonald's fue como el precursor de eso.
al menos de lo que yo me acuerdo. Posteriormente, Pizza Hut hizo lo mismo aquí. Y entonces, solo que ellos introdujeron el concepto como de la comida para niños, ¿verdad? Entonces, yo no sé si vos te acordás que existía algo que se llamaba el Chiquipac. Uy, sí. Ah, pues el De Chiquipac. hecho, la pizza Ujú. venía en una caja en forma del local de, de la Pizza Hut. Sí, sí, pues sí, como el Pizza Hut Ajá, es como una choza, ¿no? Entonces, como la choza, entonces ajá. la decoración original de los locales era así como en forma de una choza con techo rojo. Y Sí, de hecho te daban hasta, o sea, en una de las caras de la cajita, yo me acuerdo, o de la chocita esta, ujú, que te daban también hasta para que jugaras con ellos, o sea, tenía las ventanas, le podías quitar las ventanitas ujú, y ujú. todo, le podías recortar, o sea, que era bien chido, eso sí me Y acuerdo. entonces, y también ellos tenían mascotas. Yo no sé si vos te acordás que estaba, por ejemplo, Tommy Tomate, Celso Cebolla, Uy, sí. eh, no me acuerdo, pero eran varios, así que eran ingredientes pues de la pizza, ¿verdad? Ujú. Y eso le funcionó por bastante tiempo. Yo recuerdo que a mí me gustaba ir por eso, porque pedía mi chiquipac, vea, que no era más que una pizza personal de jamón Sí, y con gaseosa, ¿no? Ujú. es como bueno, otro de los que estaba en esa misma zona, acaba por esa cuadra, donde hoy está la gasolinera y la pizza. Ujú. Bueno, el todavía Pops, que bueno, hoy creo que Boston todavía decía la parte de Sykes, Sí, que ese local, me acuerdo de que, de hecho, ese local yo tengo memoria de que todavía, que cuando la primera vez que fui todavía tenía, estaba en la casa de la esquina, que eran de esas casas de techo alto, así, bien bonita, y después la demolieron y hicieron ese nuevo que vemos ahora, así como pequeñito sí, y o sea, también lo todavía. remodelaron. Ajá, Ujú. porque sí, yo recuerdo que tenía la forma de los techos, de esos, Sí, como las casas que estaban en la Decápolis y toda es esa que era zona. una casa, era una casa. Eh, y yo no me acuerdo bien, pero en esa zona, en esas cuadras, había un pollo doreño. No sé si vos te acuerdas del pollo doreño. Ahí es así, ¿no? El pollo doreño. Y era muy rico. Y cabal sobre esa, no, es que no, en serio no estoy seguro si era sobre esa cuadra que estaba. Pero, eh, y también ahí tenían, ese fue de los primeros lugares que tuvo área de juegos donde ponían esos modulares que ahora existen, que tienen pelotas y volados. Ujú. Ah, pues ahí fue uno de los primeros negocios que tuvo ese tipo de, como de amenidades para los niños, ¿verdad? Y ellos también tenían como un combo para niños, que por cierto ahí fue el primer lugar donde yo probé hamburguesas que llevaban pollo empanizado, una torta de pollo, era bien rica. Y llevaba una salsa como de mostaza, o era de queso cheddar, no sé, era bien bueno. Y lugar, bueno, que en realidad el Boulevard de los Héroes es quizás como en aquel entonces era como el referente de comida y había de todo. Exacto. De hecho, ahí donde estaban la mayoría de restaurantes y de restaurantes para comer ahí, como restaurantes finos, podemos decir, o restaurantes Pero, caros. fíjate, Y estaban los restaurantes de comida rápida. había cadenas, ajá. Ajá. Sí, pero digamos que ese boom fue allá por los 70 80 que pasó eso. Eh, bueno, de lo que me acuerdo, la esquina de la calle Sisimiles con el bulevar que está Ujú.
esquina opuesta a Metroplaza. Sí, sí. Ah, pues ahí esa esquina ahora ponen ahí a veces venta de cosas de la pólvora china. Ah, sí. Pero ahí en su momento hubo una sorbetería. Yo no sé si vos te acordás de esa sorbetería que se llamaba Vips. Sí, recuerdo haber pasado una vez en bus. Es Entonces, cierto. el Vips tenía como la novedad de que ellos te servían, eh, bueno, tenían una subvariedad de sorbete, pero también tenían juguetes. Entonces, y también tenían, te regalaban hieleras de esas de Durapax, poliestireno. Pues. Y, y también para la época de verano, es que bueno, todas esas promociones eran como para la época de verano. Ah, Semana Santa, agosto, etcétera, que todo el mundo agarraba para la playa, ¿no? Entonces te regalaban un frisbee. Fue de los primeros lugares fue de las primeras ocasiones en las que yo vi un frisbee. Solo que ahí regalaba. ellos te lo regalaban. Solo que, pues sí, tenías que consumir no sé qué cosa. Yo Pues no sí, me sí. acuerdo, ¿verdad? Y te daban eso. Pero creo que todavía antes de eso, ahí hubo un restaurante de cadena. Pero no recuerdo. Y de ahí cabal los restaurantes viejos, ¿verdad? Que ya estaba, ahí estuvo la Diligencia, La la Ponderosa. Ponderosa. Doña Mercedes estuvo también ahí, No me ve. acuerdo, es que creo que esos restaurantes eran todos lo mismo, creo. Ajá. Entonces no sé cuál estaba dónde, porque creo que uno estaba en el Escalón, estaba ese ahí en el Boulevard de los Héroes. De ahí que estaba ese McDonald's que ya mencionamos. También estaba... Bueno, ya en los 90 pues lo que creo que te había comentado un día, que ahí estuvo una sucursal de esta sorbetería que se llamaba Brestlers, que era bien rico, pero bien caro. Uy, sí, carísimo. Que era súper rico, pero súper caro. Sí, sí, era acá. Que te lo servían Eh, como en vasito o en copita. te lo servían en unos vasitos de papel encerado. ¿Verdad? Pues Ujú, sí. ujú, eran unos vasitos. Y también tenían una presentación en la que creo que te podía llevar una pinta o un medio galón, no me acuerdo. Pero igual estamos hablando que eso era carísimo. De Sí, hecho, sí, era bien de caro. hecho, de hecho, Pizza Hut en su momento te ofrecía sorbete Brestlers cuando vos ibas. Había un combo o un banquete en donde vos Ujú, pedías, te daban la pizza, el pichel de lo que quisieras, ¿verdad? Y ujú. de postre te daban una, creo que era una pinta de sorbete Brestlers. No sé por qué siempre terminamos Puchi. hablando de comida cuando recordamos cosas. Verde que sí. Es que mira, y que prácticamente esa calle, o sea, Ujú. la mayoría de cosas era eso, comida. Pura comida. Era comida. O sea, yo, las veces que yo pasaba ahí cuando era bien pequeño, Ujú, o era cuando íbamos con mi familia al mercado de pulgas, ujú. cuando íbamos a los consultorios médicos que se encontraban aquí por las Tres Torres, porque había un consultorio médico, me recuerdo. Ah, sí, habían centros médicos por ahí. Ahí había un centro médico. Creo que ese centro médico estaba en el edificio que está atrás del condominio. El condominio, El, la torre esta se me olvida. Se me olvida. el condominio de los héroes. Condominio Los Héroes. Ajá, entonces el Ujú. edificio que está atrás era un condominio médico. Sí, bueno, Ajá, de hecho el mismo condominio de los héroes también tenía una tenía serie de consultorios consultorios. porque sí, mi hermana, eh, uno de sus médicos estaba ahí, en el condominio de los héroes, justamente. Exacto. Ujú. Ah, pues me acuerdo de Y eso. atrás Ajá, estaban esos otros condominios que también tenían. Eran como espacios de oficina, digamos. Entonces, pues se prestaban sí. para tener consultorios. Ujú. De hecho, había otro edificio que está ahí cerca de las Tres Torres que también tenía consultorios. De hecho, ahí había un médico pediatra también que era muy conocido.
En aquel entonces, allá por los Osegueda, 80s, creo que era. el doctor Osegueda, correcto. Ah, pues ahí va yo. Yo también. Ajá. Entonces, él tenía el consultorio por ahí. Ajá, sí, un edificio que tenía como era como abajo del nivel de la calle, algo así. Bien, bien interesante ese edificio. Ujú, ujú. No me acuerdo si existe todavía. Todavía existe Creo el que es. edificio, solo que ahora ahí hay comedores, creo. El problema es que como la zona de las Tres Torres se hizo tan concurrida, entonces vos sabes que siempre que hay como espacios concurridos de gente con mucho movimiento, de repente aparecen espacios de comida. Ujú. Entonces toda la zona esa se empezó a poblar de comedores y así, ¿verdad? De sala de té también había una, sí, una Ah, sala de enfrente del té. Bolerama Jardín está la sala de té La Rosa. Exacto. Ah, también había otra sala de té cerca de donde están las discotecas y una iglesia eh, cristiana evangélica, ya casi llegando Ah, pero eso ya sobre el bulevar, ya casi llegando al ya Hospital exacto, Bloom. al Hospital Blum, cabal, Ujú, ajá. Entonces ahí había como un edificio, ujú. creo que había un club nocturno que ahí también hacían, era sala de té también, donde en aquella época, cabal, en los 90 cuando, en 93 creo que era, Ujú. 93, 92, cuando eso estaba en boga, vea, la sala de té, que todo San Salvador había sala de té. Sí, sí, la verdad es que era como, digamos que antes no se acostumbraba tanto a hacer eventos sociales en hoteles. Ujú. Entonces a partir de ahí fue que quizás surgió ese fenómeno de las salas de té y creo que mucha gente que vivió en los ochentas puede dar fe de que habían bastantes lugares bien conocidos. Por ejemplo, este que te mencionaba, la sala de té La Rosa, está la sala de té Biarritz, que está ahí sobre la colonia médica. Y, Exacto. y así, bueno, hay De muchas. hecho ahí en la colonia Buenos Aires Ujú. habían un montón Sí, también, sí. pero había un montón en esas casas antiguas, Ujú, todas esas casas ujú. de esa zona, había pero un montón De de, sala de té. de Zaratena, Centroamérica, Ujú, toda la zona donde estaban, bueno, por la zona esta del, del, del Guadalupano también había salas de té. ah, sí. Sí, Sí, como cabal, eran zonas donde las viviendas eran bonitas quizá y por el tamaño pues tenían patios grandes, qué sé yo. sí, Entonces se prestaban mucho para hacer ese tipo de eventos. Y se hacían así pues reuniones sociales, ¿verdad? De época. Baby showers, tés, recepciones, algunos eventos pequeños y creo que algunas fiestas exacto. también, por ejemplo 15 años y cosas por el estilo. Pero como el fuerte eran así eventos sociales, particularmente orientado a señoras, Sí, ¿verdad? entonces me acuerdo que por eso íbamos bien seguido a esa zona, Ujú, porque mi mamá tenía un montón de eventos, las amigas que hacían para cumpleaños, ujú, que la hija salió embarazada, que la despedida soltera, que el ujú, baby ujú. shower, que el TV, un de la niña, y entonces me recuerdo que acabar en esa zona transitábamos en la 44, casi toda el Boulevard de los Héroes. Ujú. Sí. Y también cuando habían eventos de colegio, porque en los eventos del colegio, que eran bien grandes, Ujú. los hacían en el auditorio de Antel. El auditorio. Ah, en el centro. En el Ah, centro. no, no, En el no, no, centro de aquí gobierno. o no me acuerdo cómo es que se llamaba antes, donde está hoy el edificio de Ah, FP no, Crecer, no, a no. la par de Ahí, Metrocentro. ahí eran las oficinas de CAES. CAES, Ahí exacto, eran las CAES, oficinas de Antel te CAES. decía ahí, CAES. Entonces, Entonces, en el auditorio de CAES, ahí sí. hacían varios eventos, Sí, se así como de prestaba. Sí, mira, para el Día del Niño y todo eso. yo. Entonces, también concurríamos ahí. Sí, sí. Bueno, es que Metrocentro es. El nombre le quedó perfecto.
Sí. O sea, Metrocentro se convirtió en el inicio de San Salvador, digamos. O sea, desde que abrió en el 70 y tantos, Ujú. eh, eso como que marcó la expansión de esa zona. Porque antes de eso, antes de Metrocentro no había nada ahí. No. No había nada ahí. Este, y entonces, eh, sí, pues justamente todo se iba como concentrando en la zona esa de los héroes. Y en el caso de CAES, el auditorium de CAES, era un espacio pequeño, porque en realidad el auditorio es pequeño, el que ahora es el Sí. Teatro Luis Poma, y era bien versátil. Vaya, ponele, mi graduación de preparatoria del colegio fue ahí. Estamos hablando que eso fue hace 31 años por ahí. No sé, más o menos por ahí. 1900 ayer. 1900 ayer. Estamos hablando que eso fue finales de la década de los 80. Ajá. Eh, y ahí fue, en el auditorium de CAES. Y me acuerdo bien que para las fotos después del evento, fueron en la zona de la Torre Roble. Porque Metrocentro, la Torre Roble y el auditorium de CAES tenían como jardines comunes. Exacto. En, De hecho, era como una línea prácticamente desde donde estaban los parqueos, que hoy es la 11ª etapa, Ujú, ujú, la torre, la entrada principal de Metrocentro, que también no era tan salida a la calle, sino que estaba más atrásito. ujú. Entonces, toda esa parte a la orilla del Boulevard de los Próceres había jardinera, o sea, era bien ajardinado toda esa parte. Sí, Y sí, cabal, es que visualmente era, unías todo ese complejo, sí, ¿verdad? es que era como, o sea, eran espacios separados, pero Ujú, por las circunstancias de que ahí estaba el centro comercial, entonces lograron hacer como este pasadizo, donde ahora es la ujú, entrada que el que conoce la gente popularmente como la entrada del reloj, exacto. que es justamente entre la Torre Roble y el edificio de CAES, que ahora es el Ujú, edificio de Crecer. ujú. Entonces ahí todo eso era encementado, pero tenía como laja. Y, Exacto. y a los costados tenía unas jardineras que tenían la orilla, era como de laja, igual. Sí. Y entonces ahí era bonito, tenía diferentes tipos de arbustos ornamentales. Era Sí, bien y bonito. prácticamente ese piso era idéntico al piso que tiene el lobby y la zona de restaurantes del Hotel Intercontinental. Ah, ujú, muy Ujú. parecido, era muy Ajá, parecido, exacto. muy Porque parecido. igualito, o sea, bueno, no sé si todavía existe, ya tengo el tiempo de no ir ahí al Intercontinental, pero cabal, todo el Ujú, lobby era de Lajas o es de Lajas, del ujú, Intercontinental. ujú. Entonces, era similar toda esa zona de la calle, ahí enfrente de Metro. Sí, sí, así era, así era. Y pues, o sea, bueno, es que como la expansión de Metrocentro también, pues en realidad Sí, ese centro comercial se ha transformado tantas veces. Ponele, yo me acuerdo de Metrocentro cuando todavía ni siquiera existía la séptima etapa. Cuando que llegaba toda, hasta donde Simán. que llegaba hasta Simán. Y Exacto, ahí sí. terminaba, y de ahí para allá Ya. era un predio, sí, era un predio. Era un predio que De, ahí fue donde, en ese predio, estuvo la misa de Juan Pablo II por ah, el vaya, 90. cuando vino en el, no, Ajá. cuando vino en el 83, porque él vino en el 83 o en el 86, no me acuerdo exactamente el año. 83 creo que fue. Estaba este presidente antes de Eduardo. No me acuerdo. Pero sí, Javi, pero yo recuerdo haber ido a una misa, creo que Sí, fue en los 90, como en 1983, el pero 96. sí, Ajá, fue en el mismo lugar, pero ya era ajá. más pequeño, Era más pequeño. porque ya existía la séptima etapa. Exacto. Ujú, Entonces, cabal, toda esa parte de ahí donde hoy está la 8ª etapa, ujú, y los estacionamientos donde hoy está Playland para y todo eso,
Ujú, ujú. Esa parte de ahí fue esa zona. Entonces sí, Sí, todavía era un predio vacío. sí, todo eso era un predio. Ajá, Y no había calle aledaña, bueno, o nada. sea, no había nada. No había nada. Yo me acuerdo que cuando llegabas a la séptima etapa, cuando todavía era solo la séptima etapa, cabal, donde terminaba Simán, ahí Ajá, hay una parte donde hay dos niveles. exacto. Sí, pues el nivel 2 cabal, ese pasillo que te lleva entre la salida de Simán, que te lleva recto hacia la salida donde está, por ejemplo, ahí está Mr. Donut, Wendy's y no me acuerdo qué otra cosa. Está cabal. Si estás en el segundo nivel, el lugar donde no existía Ujú. era donde a partir del MD y a partir de Simán, o sea que la tienda de Radio Shack de Sí, todo, Metrocentro todo eso no, no o sea, existía. entonces Ajá, eso ahí ahí ya no existía nada. había Ajá, una baranda y vos ajá, podías ver todo el predio. ajá, tenían como ventanales. No, no tenía nada, Exacto. era abierto. Ah, era abierto. Ah, eso Sí, sí, no me acuerdo. Yo me o sea, acuerdo que estaba como medio cerrado. o sea, la séptima etapa siempre fue cerrada, Ajá, pero esa parte estaba vista, o sea, era solo como el puente y entonces vos podías ver vos tenías esa vista de todo ese predio. ujú. Y de repente un día pues los cerraron eso y empezaron a construir la octava etapa. Sí, me recuerdo que ahí pusieron eh, como como valla bien grande en esos dos niveles, cabal, Exactamente. simulando los pasillos y decía próximamente Ajá, ajá, las nuevas 3 etapas de Metrocentro. sí. Entonces, y Ajá, fue como bueno. Y de repente estaban construyendo la calle aledaña que ahora es donde está la Plaza México. ajá, Ujú. exacto. Eh, Porque antes de eso no había nada ahí. Sí, Nada, nada. sí, de hecho la Torre del Seguro no estaba cerca de la calle sobre la Avenida de los Andes. Creo que esa parte estaba algo lejito, si no me equivoco. Y la parte de la 33 Avenida Norte, creo. Que Ujú, cabal, todo lo que rodea a la Plaza México, la ujú. parte de las Sisimiles y todo, y prácticamente ahí no había nada de acceso. No, 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 o sea, no había nada. Ajá, No había nada. Eh, de hecho, creo que el acceso que ahora está como tipo prolongación de la calle Sisimiles, tampoco creo que estaba. Eso sí no me acuerdo, fíjate. creo que Pero frente a Metrogalerías estaba un acceso pequeñito ahí por el centro cultural y todo eso, sí, pero esa parte acceso es más eso. abajo sí ya no Pero más existía. allá de Ajá, ahí no había nada, creo. ajá, no había nada. No había nada. De hecho, la residencial de Cápolis no tenía tope. Ajá, no tenía salida, Ujú. exacto. Esa residencia Tenía. quedaba bien privadita. eh, y ya después, cuando se hizo toda esa expansión y todo, y se creó el redondel y demás, pues ahí sí, ¿verdad? Ya tuvo, eh, dejó de tener tope y ya Ajá, lo que ahora conocemos, ¿verdad? sí. Sí, pero es que cabal, esa zona del Boulevard de los Héroes, eh, quizás es lo que ha tenido como el mayor desarrollo en los últimos 30 años. Por lo mismo de que Metrocentro a- atraía a la gente, Le dio plusvalía a la le zona, dio prácticamente. plusvalía a la zona y además de eso, convirtió a Metrocentro como en la conexión del centro de San Salvador. O sea, el Y centro se trasladó de donde está el centro histórico a esa zona. Ujú. sí, de hecho, bueno, la construcción del Boulevard de los Héroes prácticamente conectó directamente el municipio de Mexicanos con San Salvador. Ujú. Era uno de los accesos más rápidos que tenía Mexicanos cuando lo crearon, porque prácticamente está limítrofe cuando ya te metes al Boulevard, a la autopista norte, perdón. Ujú. O sea, prácticamente ahí estás en Mexicanos. Entonces, la creación del Boulevard dio pie a de que Mexicanos tuviera un acceso más rápido
a San Salvador, no por vía del centro, sino que por vía Los Héroes. Ujú. Sí, es Sí, interesante todo como eso. una zona de conexión. Exacto. Ujú. Quizás por eso también la expansión de ahí, de la zona, es bien particular, porque mm, es como, es como bien ordenado. Sí, vaya a ponerle eso. Es como el cambio de, porque en esa zona donde, vaya, siempre volviendo a la cuadra de la Cruz Calle, Boulevard de los Héroes, calle Gabriela Mistral, Ajá. toda esa zona ha cambiado un montón. Sí. Donde ahora está el Wendy's en la esquina y era una casa. Es que prácticamente todo eso era una casa. Ujú. Donde estaba Toda esa cuadra. esa cuadra del mundo feliz, los restaurantes, la gasolinera Puma, la parte donde está el Banco de América Central ahora, Burger King y todos también los restaurantes de este lado donde está Sykes y todo eso, eran casas prácticamente, todo eso era bien residencial. Sí, era totalmente residencial. Ujú. Y de repente empezó a transformarse. Como todos los barrios Como toda la de San zona de San Salvador que Salvador. tienen acceso directo a un bulevar o una avenida principal. Ujú. Bien, es súper curioso ese fenómeno. Ya me acordé cómo se llamaba el restaurante. ¿Cómo? A ver, es una cadena de hamburguesas que se llama Hardee's. Que Ajá. curiosamente esa cadena Hardee's es ahora lo que conocemos como Carl's Jr. Ah. Ujú. Entonces allá por los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s, ahí estaba Hardee's también sobre el Boulevard de los Héroes. Por supuesto yo nunca fui porque ya no lo alcancé a conocer, ¿vea? Pero sí, sí, ahí estuvo. Sí, es que Ujú, prácticamente cuando nació toda esa parte del Boulevard de los Héroes, era el equivalente aquí a los próceres con todos los restaurantes que hay ahorita. ujú. O sea, literal, era el lugar donde ibas a comer. Sí. Sí, pues sí, o sea, era como Ujú. digamos que era como la zona comercial con oferta gastronómica. Ajá. Vaya, ponerle ahí estaba el Rancho Alegre, Uy, el que era, Rancho que era como, Alegre. que era como una, tal vez no una versión más económica, pero sí como que había como una variedad ahí, que había un montón ahí había una cantidad de restaurantes muy ricos. Pues sí, el precursor de los food courts. Sí, de hecho, el precursor del food court acá Ajá. en El Salvador. Y había de todo. Sí, Yo me acuerdo que había bueno, hay algunos lugares que todavía se mantienen. Por ejemplo, está esta cadena de que te venden carne, que se llama El Guapinol. Guapino. Ahí estaba El Guapinol, había uno de comida mexicana que se llamaba Shagul, que hacían unas Uy, tortas fabulosas. Y estuvo ahí Papalandia, originalmente. yo creo que ahí nació Tailandia, Sí, ahí así nació, porque, ajá, ahí estaba. También estuvo este negocio que se llamaba Lee Fish and Chips. uy, bueno. Era bueno. De Y, hecho, ahí Armando, bueno, lo que mi mamá me contaba, ujú. es que ahí estuvo Taco Bell, el primer Taco Bell que vino al país, Ah, antes de sí, que se fueran, vea, y sí, regresaran hace poco, vea. sí, sí. Bueno, hay Ajá, muchas cadenas que se fueron en los 80 y regresaron. sí, Por vale, ejemplo, pero me acuerdo de ese, había Kentucky Fried Chicken también, sí, aquí. es cierto. Ujú. Bueno, sobre el Boulevard de los Héroes, al inicio del Boulevard de los Héroes estuvo el primer Biggest. Ah, nombre, Sí, donde ahora está Office Depot. ajá, Ahí, ahí era el primer Biggest. Ahí estuvo. bien bonito ese Y te predio. lo digo porque yo fui. Imagínate, Yo si a fui. ese sí no fui. Sí,
Y ahí Nosotros estaba. éramos de Rancho Alegre, porque prácticamente, o sea, en los 90, Ujú, la única zona donde ir a comprar y todo, o ujú. era el centro, que ahí se encontraba de todo, pero cosas más económicas, más accesibles, o las tiendas por departamento, allá en Metrocentro. Pues prácticamente la gente iba a morir a Metro, ¿vea? Ujú. A Metro. Y pues ahí vas a comer al Rancho Alegre. Yo me acuerdo que había un ahí Jalisco y había un restaurante que se llamaba Molinas, que era de Ah, comida el mexicana. Molina, Y el sí. Molinas, no, Sí. no sé si es el Molinas o otro restaurante, pero ellos tenían siempre eh, esta bebida a base de vino, espérame, Sangría. sangría. Ajá. No me acuerdo cuál de esos dos tenía, pero sí, Molinas hacía una Ay, comida mira qué cosa. buena. Mira qué cosa más interesante la que acabo de investigar. Ajá, ¿Te acordás que te acabo de mencionar Hardee's? sí. Ahora todo tiene sentido de por qué el Biggest tiene ese sabor. A ver, Estoy leyendo, dice, la marca líder de hamburguesas al carbón de El Salvador nació con el nombre de Hardee's ahí y en está. un, y en un formato de franquicia en 1974. La marca estuvo presente en el país hasta que inició la Guerra Civil Salvadoreña, motivo por el cual no se pudo continuar con la franquicia y el contrato se suspendió. Dice, los fundadores Uh, aprovecharon que los restaurantes, las propiedades, los edificios y los equipos eran propios. Tomaron la decisión de no cerrar las instalaciones y continuar con el negocio, pero con una marca propia. Entonces ahí es cuando en 1987 nace Biggest. Y por eso es que Biggest sabe tanto como Carl Jr. Vaina, Ahorita se me acaban cosita, de... ve. Me acabo de... Se me abrieron los ojos ahorita. Por eso es que son tan parecidos el sabor y todo. Dice que se parece. Fíjate que cuando yo tuve la oportunidad de probar Cars Jr. por primera vez, cabal lo probé, y fue como, ¿qué pasa, vea? Esto sabe como a Biggest. Ajá, no sé, pues, bueno, cosa, vea. Mira, entonces si te acordás, Ujú. en donde ahora está eh, la despensa de Don Juan, el predio, Ah, sí, frente a Metro. ahí era la autoisla Ah, de pues Grupo Q. eso te iba a decir. Yo me recuerdo que una vez pasé la noche, por los 90, Ujú. y habían como una serie de piscinas o de espejos de agua y tenían como unas estructuras así altas de colores. Creo que era parte de eso, de eso que vos mencionás. Fíjate que yo no me acuerdo exactamente qué es Ajá, lo que había ahí antes de que se convirtiera en autolote. pero creo que fue Pero, antes de eso, si no me pero equivoco, o después. lo que pasó fue lo siguiente. Estaba ahí, creo que ahí era un predio. No me acuerdo bien, porque eso está justamente frente a Metro Sur. Entonces ahí Ujú, creo que no había nada. Y exacto. estaba el lote. Y pues vos sabés de que aquí en El Salvador un referente de distribuidoras de vehículos es de IDEA. Y de Sí, IDEA, su casa principal estaba puesta sobre el Boulevard de los Héroes desde finales de los 70. sí, Entonces, la gente de Sakiro, porque antes de que se era hasta aquí. conformara en Grupo Q, era Sakiro. Entonces, para hacerle competencia directa a Didea, Ujú, no sé si alquilaron, compraron o qué, ese, ese espacio. Lo terracearon y lo adecuaron para hacer el, eh, su sala de ventas. Entonces le ujú, llamaban Autoisla porque como Sakiro en aquel entonces aglutinaba un montón de marcas de vehículos diferentes, entonces
el complejo, el espacio tenía como varias islas, digamos, que eran como las salas de ventas de cada marca. Entonces, cabal, o sea, estaban y tenían como esa estructura como de carpa. Pues creo que ese fue. Entonces probablemente eso Ajá, fue porque lo era que tipo viste. carpas, ajá. Ujú. Sí, y entonces después, bueno, no le funcionó, vea. Me imagino que la gente seguía comprando vehículos en idea. Y pues, o sea, Sakiro tenía, bueno, tenía su sala de ventas principal sobre el bulevar, eh, la autopista sur. Ajá, exacto. Que, bueno, la marca principal que Sakiro siempre distribuyó fue Nissan. Entonces, aunque no eran los únicos distribuidores de Nissan aquí en El Salvador, porque también estaba Sabater. Ujú. Pero digamos que pues, Sakiro era un poco más fuerte. Entonces tenían esa su sala de venta de Nissan ahí sobre la autopista sur. Y todavía la mantienen esa sala de ventas. Sí, todavía está. Ujú. Sí, pues sí, la autoisla, a ver si. Sí. ¿Sabes qué otro lugar estaba en los pros? El Blockbuster. Ah, Blockbuster. De ese Blockbuster me acuerdo haber ido también. Fíjate que ese Blockbuster, Blockbuster eh, estaba donde hoy está donde ahora China está Walk. China Walk, sí, correcto. Ajá, Porque creo que ya te había comentado, Blockbuster pertenecía a la misma empresa de franquicias internacionales, a la de misma, la misma. eran de la misma. Entonces, por esa razón es que estaba Pizza Hut y enfrente estaba Y enfrente Blockbuster. está era el mismo predio, prácticamente. Es el mismo predio. Bueno, de hecho todos los predios donde hubo un Blockbuster Era de. tenían una Pizza Hut. Ajá. Y eso lo puedes ver, por ejemplo, la otra sucursal En que el estaba centro comercial de la autopista sur. en el centro comercial de la autopista sur, había un Blockbuster y Ajá, también había una Pizza Hut. exacto. También otro donde se daba el mismo fenómeno era en el complejo que está frente a Plaza Merliot. Ahí había un Blockbuster y también Exacto. había una Pizza Hut. Y en su momento también ahí en esa zona hubo un McDonald's. Cuando eh, el, el, el dueño de la franquicia, que ahora son guatemaltecos, volvieron a introducir la marca aquí en El Salvador, después del litigio que se dio con la gente de Servipronto. Ujú. Uh-huh. Entonces cuando ya digamos que ya se resolvió y dijeron, bueno, aquí ya no les vamos a dar, que era Cabi. mentira que Servipronto iba a tener ahí de mantener la marca. Entonces fue que ya Ajá. la gente de Guatemala pues se metió de Servimati, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama esa empresa o se llama, que tenían la franquicia. Y pusieron la primera sucursal ahí en ese centro comercial, donde está esa Pizza Hut sobre la calle Chiltepán. Sí, eso es bueno, eso es como otra cosa que pasó. Ya me acordé. Yo creo que, mira, ahora sobre el Boulevard de los Héroes, ahí hay una esquina donde ahora hay como una casa de financiera o cooperativa, no sé, que anteriormente ahí hubo una agencia del Banco Scotiabank y anteriormente era un banco de comercio. Exacto. Y creo que antes de eso todavía había otra cosa. Pero ahí en esa esquina, creo que en ese lugar es donde estaba ese pollo doreño que te contaba. Creo, Ay, creo ahí que ahí está. estaba, creo. Sí, No me acuerdo. No, no estoy muy seguro, pero creo que sí, ahí ya está. Ujú. sí, es cierto, es cierto. Ah, y el otro lugar que yo me acuerdo, el, el restaurante, la pizzería que estaba donde hoy están los cebollines, en
categoría de los Ah, la restaurantes. Sir Pizza. Ajá, la que pedías con timbre, creo que era botoncito, No, creo. no, había un teléfono. Teléfono, exacto. Había un Por teléfono. teléfono. Había un teléfono y lo otro curioso de ese lugar era de que, bueno, es que prácticamente ese era como una especie de autoservicio. Vos llegabas y bueno, si estaba vacío, pues te ibas a sentar, ¿verdad? Y ya, entonces agarrabas el teléfono y ahí te tomaban la orden y ya te llevaban la comida. Ujú. Y de ahí lo otro interesante era de que la pizza era redonda, pero estaba partida en cuadritos. De baile. No eran triángulos, eran cuadritos. Ajá, Entonces eso también era como un poco raro. sí, la verdad que De sí. hecho ese concepto duró poco aquí en El Salvador. Es hacer pizza. Sí, sí. Aparte de que Pizza Hut ya tenía como... Ya se había metido bastante aquí en el gusto Sí, de la prácticamente ya gente. había dominado el mercado. Exactamente. Entonces no tuvo mucha cabida. Posteriormente a eso, creo que ahí hubo... No me equivoco, si no me equivoco, ahí estuvo el restaurante Dallas también cuando cerraron donde estaban originalmente, ahí sobre la autopista sur. Exacto, Y estuvieron restaurante ahí y Dallas. luego, después de eso, pues cerraron y le dieron paso a la cadena de los cebollines, que es lo que ahora está, es lo que se encuentra ahí, ¿ve? Está ahora. Ujú, Ujú. ujú. Pero sí, tenés toda la razón, ahí estuvo Sir Pizza, fue lo primero que hubo ahí. Sí, sí, chivo era eso. Sí, sí, el Boulevard de los Héroes. Es que tiene, es que en serio hay tanta historia y si te fijas la mayoría de historias es como gastronómica. Sí. Y de ahí lo que siempre estuvo ahí también, que era el mundo feliz. Uh, sí. O sea, yo chiquito ya eso ya existía ahí, pues. Y era lo máximo ir al mundo feliz. Tenían, o sea, es que había de todo. Había de todo. Estaba lo de la pista de los carritos. Después tuvieron una pista de go-karts. eh, las maquinitas. Mm, sí, es que bueno, era bien completo el espacio. Y tenían un área de comida y también tenían otra área que era como de sorbetes y postres y cosas así, ¿verdad? Ah, sí, Y sí, también tenían el servicio de que vos podías como hacer tu fiesta de cumpleaños ahí, exacto. en el mundo Tenían, feliz. bueno, donde estaba el parqueo al aire libre, Ujú. casi en la esquina de Real Intercontinental, ahí es donde hacían las fiestas. Y había juegos mecánicos hacia el aire libre también. De hecho, tenían un tren también. Ajá, exacto. Tenían un tren. Porque recorría como es que había como un segundo nivel, no sé si era algo así. No, siempre fue una galera, Ajá, pero o sea, en la orilla iba, ¿verdad? pero el terreno sí iba sobre la Ajá, orilla y se metía por el parqueo también. Entonces, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, es que el terreno ese es bien grande. Y sí. conforme pasó el tiempo, lo fueron actualizando, ¿verdad? Ujú. Entonces, quizás cuando ya pasó lo del tren, fue que aplanaron una zona del parqueo y fue que hicieron la pista de go-karts. De ahí trajeron, no sé si vos te acordás, era un barco que se movía como péndulo, ¿verdad? Exacto, algo pirata. El barco pirata. Y no me acuerdo qué otra cosa, pero entonces todas esas cosas grandes las fueron a poner ahí. Era como, se convirtió como una especie de anexo. Exacto. Pero lo principal, que era la pista de los carritos normales, de baterías, digamos, y la zona de maquinitas, esa se mantuvo así por años. Ujú. Sí, 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 pero mítico. Lástima que quebraron. Sí, lástima. Pero es que, pues, o sea, es un tipo de entretenimiento que ya no estaba muy acorde Ya no es viable. Ujú. con lo que ahora tenemos, pues.
Eso es como las salas de videojuegos de Metrocentro. Uy, sí, eso ya no. Eso es Ya no tiene cabida ya. creería que ya no están. Sí, Ya no ya no. están. Y De hecho, ahí. en Metrosur no hay ni una ya. Ah, de veras. No, ni en Sí, porque Metrocentro tampoco. prácticamente. Ajá, y porque me acuerdo que Metrosur era donde se encontraba la mayor cantidad de Fíjate esos que espacios. sí, yo me acuerdo también que habían varias ahí cerca de Simán, en la También, zona del ajá, en un Metrocentro. pasillo en la parte de abajo, Había un creo. pasillo en la parte de abajo, Ajá, pero bueno, de hecho creo que es donde estaba, donde en su momento estuvo Almacenes F. No sé si ajá, vos te acuerdas de esos almacenes, sí, almacén F. que eran los mismos, lo mismo de Freun, solamente que el, era el almacén por departamentos, los almacenes F. No sé si sabías ese dato. Sí, Ajá. ese sí. Sí, Sí, era prácticamente del Freud. entonces Era como un Simán, pero de Freud. era como Simán, pero de Freon, cabal. Ajá, sí. Y, y antes, en Metrocentro, si no me equivoco y si mi mente no me está fallando, los almacenes Schwartz estaban en Metrosur. Era como la otra ancla de Metrosur, de Metrosur, junto con los almacenes, no me acuerdo si eran los Vigit, porque habían varios almacenes Vigit. Estaban los Vigit con que terminaban con T y estaban los Vigit que terminaban con TH. Exacto. Pero también habían otros que se llamaban los almacenes Bach, creo que se llamaban. Eso sí, me acuerdo Que bien. eran como se escribe lo del pianista, de Johann Sebastian Ajá, Bach. exacto. Eh, pues también y estaban ahí. Bueno, de hecho es que habían almacenes de todo. Estaban, no sé si vos te acordás de estos almacenes que se llamaban Vicard, que estaban Sí, sobre la primera calle. sí. Y así, muchísimos almacenes, así, como que eran como almacenes por departamentos. Vaya, estaba Kismet, que Kismet empezó como una tienda de artículos musicales y posteriormente se convirtieron en un almacén por departamentos. Ujú. Eh, no me acuerdo qué otros, pero sí eran como los más conocidos, ¿verdad? Los almacenes F, Schwartz, Sigman, Sears. Sears, pero digamos que en el caso de Sears era como fue más como de 70s, 80s. Ujú. Ya, ya de ahí para acá, lo más reciente, pues no, eran esos que te digo, que se mantuvieron. Posteriormente los Sí, almacenes exacto. F cerraron y ahí pusieron en esa ancla pusieron Schwartz. Ujú. Ujú. Que es donde está hoy Donde ahora está, hay un Dollar City, el Dollar City, ¿ah? Que ahí estuvo el estuvo Tiendas Super Max. Tiendas Max, estuvo eh, bueno, hubo una época en la que Schwartz se hizo como más chiquito. Ajá, y solo ocupó el Entonces primer nivel. ocupaban el primer nivel, donde ahora hay un Prisma Moda. O no sé, Exacto. sí, creo que No, sí. no, no. Prisma Moda se expandió hacia es que la ancla de Schwartz era de dos niveles, pero Sí, el era de dos acceso niveles. principal estaba en el segundo nivel. Ajá. Ajá, entonces vos bajabas hacia Ujú. la parte, y en la parte de abajo es donde tenían otro tipo, estaba como la perfumería, creo, la venta de ropa, algo Sí, así. sí, sí. Entonces, ese nivel de abajo fue el que absorbió ahora, bueno, donde hoy está Prisma Moda. Ujú, ujú. Ujú. Sí, la verdad es que, bueno, es que volvemos a hablar de la expansión de Metrocentro. Metrocentro es un centro comercial que se ha convertido en tantas cosas. Sí. O sea, ahí han habido una cantidad de comercios importantes para, para San Salvador y tal vez para el país también. O sea, Ujú. marcas conocidas y demás, ¿no? Hasta que de repente, allá por mediados de los 90, pues que empezó
la expansión de centros comerciales, que de repente apareció la Plaza Merliot allá en Santa Tecla, empezaron a construir los Imán Galerías, ¿verdad? Y entonces Metrocentro empezó como a perder esa influencia en la zona. Y ya se empezó a convertir más que todo como en un espacio de pasarela para la gente que venía de esa zona de San Salvador y que iba, por ejemplo, para Soyapango, Mexicanos, Tuxtepeque y así, ¿verdad? Otra cosa de la que no hemos hablado es del mercado de pulgas. Que de hecho creo que el mercado de pulgas original no es donde está, sino que estaba más adelante, donde en su momento fue Cam Motors. No sé si usted acuerda de ese lugar. Era un taller. Entonces ahí era el mercado de pulgas. Pero no estoy seguro de ese dato. Solo me acuerdo que en algún punto de la historia lo movieron de donde estaba y lo pasaron a donde ahora está. Y de ahí como que agarraron el otro terreno y entonces ya lo unieron y ahora es más grande, ¿verdad? Sí, hoy son prácticamente dos. Que hoy es Centro Comercial Las Pulgas. El Centro Comercial Las Pulgas.